Le enterré el cuchillo en el pecho mientras todavía tenía su porquería dentro del cadáver de mi hermana. Y volví a hacerlo. Y otra vez. Y otra. 43 veces. Lo sé porque me lo dijeron después. Yo dejé de contar cuando le arranqué lo que usó para profanarla. Mi nombre es Remedios. Tengo 67 años y llevo 40 encerrada en este infierno de cemento y rejas. Perpetua, me dijeron. Cadena perpetua por haber destrozado a mi propio padre. Y cada vez que me preguntan si me arrepiento, les doy la misma respuesta que le di al juez aquel día. Volvería a hacerlo. 1000 veces volvería a hacerlo. Agradezco a los dueños de este canal por darme esta oportunidad. Sé que van a llover los dislikes. Sé que me van a llamar monstruo, asesina, loca. Ya me lo han dicho durante 4 décadas. Pero necesito que me escuches hasta el final, querido oyente. Hasta el maldito final. Porque lo que voy a contarte no es una historia de bien contra mal. Es algo mucho más oscuro, mucho más retorcido. Y cuando termine, tú decidirás si merecía este castigo o si la verdadera justicia fue la que yo hice con mis propias manos aquella madrugada. Me ven como un monstruo. Lo entiendo, pero dame la oportunidad de explicarte por qué ese monstruo nació. ¿Por qué una mujer de 27 años, madre de 2 niños, esposa devota, terminó bañada en la sangre de su propio padre con un cuchillo de carnicero, todavía caliente en la mano? Nací en Guadalajara, en una colonia humilde pero digna. Mi padre, Nabor, era mecánico. Manos grandes, callosas, siempre manchadas de grasa. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer. Se fue rápido, demasiado rápido, y nos dejó a los 3, a mí, a mi hermano Cuauhtémoc, que tenía 8, y a mi hermana Itzel, que apenas tenía 6 añitos. Yo me convertí en la mamá. Cocinaba, lavaba, planchaba los uniformes. Cuauhtémoc era un niño problema, siempre metiéndose en líos. Pero Itzel era un ángel. Pelo largo y negro como la noche, ojos enormes, risa que iluminaba toda la casa. Era la consentida de todos, la princesa de papá. Me casé a los 19 con un hombre bueno. Nos fuimos a vivir a unas cuadras de la casa de papá. Tuve 2 niños hermosos, pero siempre, siempre estaba pendiente de mis hermanos. Pasaba a verlos casi todos los días. Cocinaba para ellos los domingos. Papá trabajaba duro. Cuauhtémoc ya era un adolescente rebelde que fumaba marihuana y se juntaba con malas compañías. E Itzel se estaba convirtiendo en una jovencita preciosa. Tenía 16 años cuando pasó. 16. Hay señales que una ignora porque no quiere verlas, porque tu cerebro se niega a procesar algo tan inmundo. Itzel había cambiado. Ya no era esa niña alegre. Se había vuelto callada, distante. Se encerraba en su cuarto. Cuando yo le preguntaba qué le pasaba, me decía que nada, que eran cosas de la escuela. Yo le creía, Dios mío, yo le creía. Una noche me llamó llorando. Eran como las 11 de la noche. Me dijo que tenía miedo, que no quería quedarse sola con papá. Yo pensé que habían peleado por algo, por las calificaciones, o porque ella quería salir y él no la dejaba. Le dije que se durmiera, que mañana todo estaría mejor, que papá la quería mucho, que solo se preocupaba por ella. Colgué el teléfono y me volví a dormir. Esa fue la última vez que hablé con Itzel viva. A las 6 de la mañana siguiente sonó el teléfono. Era papá. Estaba gritando, llorando. No entendía lo que decía, solo escuchaba: «Itzel, Itzel, no despierta. ¡Ven rápido!». Le grité a mi marido que se quedara con los niños. Salí corriendo en pijama. Llegué a la casa en 10 minutos. La puerta estaba abierta. Entré gritando el nombre de mi hermana. Papá estaba sentado en la sala, con la cabeza entre las manos. Temblaba. Cuando me vio, señaló hacia el baño y dijo algo que no olvidaré jamás. Se ahogó. Itzel se ahogó en la bañera. Yo intenté revivirla, pero ya era tarde. Caminé hacia el baño.
La puerta estaba entreabierta. Había agua en el piso. Mucha agua. Empujé la puerta. Y ahí fue cuando mi mundo se hizo pedazos. Itzel estaba tirada en el suelo, desnuda, pálida como la cera, con los ojos abiertos mirando al techo. Y mi padre estaba sobre ella, desnudo de la cintura para abajo, moviéndose. No estaba tratando de revivirla, la estaba violando. El cadáver de mi hermana. Mi cerebro tardó 3 segundos en procesar lo que estaba viendo. 3 eternos segundos donde todo se detuvo, donde escuché mi propia respiración, el goteo del agua, el sonido obsceno de lo que él estaba haciendo. Cuando mi mente volvió a conectarse con mi cuerpo, ya estaba en la cocina. No recuerdo cómo llegué ahí, pero recuerdo perfectamente cómo sentí el mango de madera del cuchillo de carnicero en mi mano, el que papá usaba para cortar la carne los domingos. Pesado, frío, perfecto. Regresé al baño. Él no me había escuchado. Seguía ahí, seguía haciéndolo. Papá, dije. Se volteó. Me vio con el cuchillo, y lo único que hizo fue sonreír. Sonreír, como si nada. Como si lo que estaba haciendo fuera lo más normal del mundo. Remedios, me dijo con esa voz tranquila que usaba cuando éramos niños. Ya está muerta. Ya no siente nada. Esas fueron sus últimas palabras. Me abalancé sobre él. El primer golpe le dio en el hombro, el segundo en el pecho. Después perdí la cuenta. Solo recuerdo la sangre. Tanta sangre. Recuerdo sus gritos. Recuerdo cómo intentaba cubrirse, cómo arrastraba su cuerpo gordo y asqueroso por el piso del baño tratando de escapar. Pero yo no paré. No podía parar. Cada puñalada era por Itzel, por su mirada muerta, por su cuerpo profanado, por todas las veces que él, cuando finalmente me detuve, cuando mis brazos ya no pudieron más, lo miré. Estaba irreconocible, y entre sus piernas, donde antes tuvo eso que usó para destruir a mi hermana, ahora solo había un agujero sangrante. Se lo arranqué, con mis propias manos, y lo arrojé dentro del excusado. Me senté en el piso, entre los dos cuerpos, mi hermana muerta y fría. Mi padre agonizando, gorgoteando, ahogándose en su propia sangre. Cuauhtémoc apareció en la puerta. Había estado drogado en su cuarto con audífonos puestos. Los gritos de papá finalmente lo despertaron. Se quedó congelado viendo la escena. Me miró. Miró a Itzel. Miró a papá. Y solo dijo: ya era hora. Después desapareció. No sé si llamó a la policía o si fueron los vecinos que escucharon los gritos, pero llegaron. Rápido, demasiado rápido. Me encontraron ahí sentada, todavía con el cuchillo, cubierta de sangre de pies a cabeza. Y cuando me preguntaron qué había pasado, se los dije. Todo, sin llorar, sin temblar. Lo encontré violando el cadáver de mi hermana, y lo hice pedazos. Querido oyente, sé que esto es difícil de escuchar. Sé que es brutal, crudo, perturbador. Pero esta es mi verdad. Esta es la verdad que el juez no quiso escuchar. La verdad que la sociedad prefirió enterrar debajo de palabras elegantes como ensañamiento excesivo y pérdida del control racional. Me arrestaron ahí mismo, esposada, descalza, con la sangre de mi padre todavía caliente en mis manos. Los forenses llegaron, las autopsias se hicieron, todo quedó documentado. Itzel había muerto ahogada. Había agua en sus pulmones. Y después de muerta, había sido violada. Los fluidos de mi padre dentro de ella lo confirmaban. Y mi padre había muerto desangrado por 43 heridas de arma blanca. Más la castración. Pero aquí viene lo que nadie te dice sobre la justicia, mi querida amiga. Aquí viene la parte que me tiene pudriéndome en esta celda desde hace 40 años. El fiscal argumentó que yo no actué en defensa propia, que mi vida no estaba en peligro, que mi padre no me estaba atacando a mí, que lo que yo hice fue venganza, justicia por propia mano, y que el nivel de violencia,
el ensañamiento, la castración, todo eso demostraba que yo no estaba defendiendo a nadie. Estaba torturando, estaba disfrutándolo. ¿Y sabes qué? Tenía razón, sí lo disfruté. Cada maldita puñalada la disfruté. Y si pudiera volver atrás, lo haría más lento, lo haría sufrir más. Pero eso, querido oyente, no hace que sea una asesina común. Eso me hace humana. Terriblemente, dolorosamente humana. Hay algo más que no te he dicho todavía. Algo que no sabía esa madrugada. Algo que no descubrí hasta mucho después. Un secreto que cambió todo. Un secreto que ha carcomido mi alma durante 4 décadas y que finalmente voy a revelar. Pero no ahora. Primero necesito que entiendas quién era Itzel. ¿Quién era realmente mi padre? ¿Y por qué Cuauhtémoc dijo lo que dijo? Porque verás, lo que pasó esa madrugada no fue un evento aislado. Fue el final. El clímax de algo que llevaba años cociéndose en las sombras de esa casa. Y yo, como la idiota que fui, nunca vi las señales. O peor aún, las vi y decidí ignorarlas. ¿Alguna vez has ignorado algo porque aceptarlo significaría que tu mundo entero era una mentira? Yo sí. Y esa fue mi verdadera condena. No las rejas. No el uniforme naranja. No las décadas encerrada. Mi verdadera condena es saber que pude haber salvado a Itzel. Y no lo hice. Pero antes de juzgarme, antes de apedrarme como todos los demás, escucha el resto. Escucha lo que descubrí después. Lo que me contaron. Lo que finalmente encajó todas las piezas de este rompecabezas maldito. Y después, querido oyente, dime si todavía crees que merezco estar aquí. Porque yo ya no sé qué pensar. Déjame llevarte a 2 años antes de aquella madrugada. Cuando Itzel tenía 14 y todavía era esa niña brillante que iluminaba cada habitación donde entraba. Yo pasaba por la casa casi todos los días después del trabajo. Llevaba comida, ayudaba con la limpieza, revisaba que Cuauhtémoc no estuviera metiéndose en problemas. Papá seguía trabajando en el taller mecánico. Llegaba tarde, cansado, con las manos negras de grasa. Cenábamos juntos los domingos. Todo parecía normal. Pero Itzel empezó a cambiar, sutil al principio. Dejó de pintarse las uñas. Dejó de usar las blusas bonitas que yo le compraba. Empezó a usar ropa holgada, sudaderas enormes, pants. Se dejó crecer el fleco para que le cubriera la mitad de la cara. Cuando le preguntaba por qué, me decía que era la moda, que todas sus amigas se vestían así. Sus calificaciones bajaron. Ella, que siempre había sido de 10s y 9s, empezó a traer 6s y 7s. Los maestros la reportaban por quedarse dormida en clase. Cuando yo hablaba con papá sobre eso, él se encogía de hombros y decía que era la adolescencia, que ya se le pasaría. Empezó a encerrarse en su cuarto apenas llegaba de la escuela. Le ponía seguro a la puerta. Yo pensé que era normal, privacidad de adolescente. Hasta le regalé un diario para que escribiera sus cosas. Es importante que tengas tu espacio, le dije. Dios mío, qué estúpida fui. Una tarde llegué sin avisar. Era el cumpleaños de Itzel, cumplía 15. Yo traía un pastel, globos, regalos. Entré con mis propias llaves cantando Las Mañanitas. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Subí las escaleras. La puerta del cuarto de Itzel estaba cerrada. Toqué. Nadie contestó. Volví a tocar, nada. Usé mi llave maestra, esa que papá nos había dado a todos para emergencias. Abrí la puerta. Itzel estaba acostada en su cama, de espaldas, hecha bolita. Tenía audífonos puestos. Cuando sintió que entraba, se volteó de golpe. Y lo que vi me heló la sangre. Tenía un moretón en el cuello, grande, morado, feo, como una mano. ¿Qué te pasó?, le grité. Se cubrió inmediatamente con la bufanda que tenía en el buró. Nada, me caí en la escuela. Itzel, eso es una marca de mano. ¿Quién te hizo eso? Se puso a llorar.
Llorar como no la había visto llorar desde que murió mamá. Me abrazó fuerte, temblando. Nadie, Reme, nadie, te lo juro. ¿Tienes novio? ¿Alguien te está lastimando? No, no, por favor, no le digas a papá, por favor, se va a enojar mucho. Esa frase, se va a enojar mucho. Debí haberla escuchado. Debí haber preguntado más. Debí haber conectado los puntos, pero no lo hice. Le creí cuando me dijo que se había peleado con una compañera de la escuela. Le creí cuando me juró que todo estaba bien. Le creí porque era más fácil creer que enfrentar la alternativa. Celebramos su cumpleaños. Papá llegó del trabajo con flores. Le cantamos. Comimos pastel. Itzel sonrió, pero era una sonrisa vacía. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y yo me fui a mi casa pensando que todo estaba bajo control. Los siguientes meses fueron una escalada que yo interpreté completamente al revés. Itzel dejó de venir a mi casa los fines de semana. Cuando yo la invitaba, me decía que tenía tarea, que estaba cansada, que papá la necesitaba en casa. Cuando yo insistía, papá me llamaba y me decía que la dejara tranquila, que la adolescencia era difícil, que necesitaba su espacio. Empezó a bajar de peso, mucho peso. Su cara se veía demacrada, ojorosa. Le pregunté si estaba comiendo bien y me dijo que sí, que solo estaba a dieta porque se sentía gorda. Cuauhtémoc, mi hermano, se volvió cada vez más violento. Se metía en peleas. Lo expulsaron de la escuela 2 veces. Empezó a drogarse más fuerte, ya no solo marihuana. Lo encontraba tirado en la calle, inconsciente. Lo recogía, lo llevaba a casa, y papá me gritaba que lo dejara, que así iba a aprender. Yo pensé que eran 2 adolescentes problemáticos, 2 hermanos que estaban pasando por una fase difícil. Nunca pensé que los 2 estaban gritando por ayuda de maneras diferentes. Nunca pensé que los 2 estaban siendo destruidos por el mismo demonio. Un domingo llegué a comer. Papá estaba de buen humor cocinando. Cuauhtémoc no estaba, se había ido con sus amigos, pero Itzel sí estaba, sentada en la sala, viendo la televisión. Me senté junto a ella, le acaricié el pelo. ¿Cómo estás, princesa? No me contestó, solo seguía viendo la pantalla con esos ojos vacíos. Itzel, mírame. Se volteó, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. No era tristeza, no era enojo. Era algo peor. Era rendición. Reme, me dijo con una voz tan baja que casi no la escuché. Si yo me muriera, ¿irías a mi funeral? Se me paró el corazón. ¿Qué clase de pregunta es esa? Claro que iría, pero no vas a morirte. Eres joven, tienes toda la vida por delante. No tengo nada por delante. Todo ya pasó. ¿De qué hablas? Abrió la boca para decir algo. Lo vi en sus ojos. Iba a contarme, iba a decirme la verdad, iba a revelar el infierno que estaba viviendo. Pero papá entró a la sala. ¿De qué hablan mis 2 mujeres favoritas? Itzel cerró la boca, bajó la mirada, se encogió en el sillón. Y yo, como la cobarde que fui, no insistí. Dejé que el momento pasara. Dejé que papá nos llevara a la cocina, nos sirviera la comida, nos hiciera reír con sus chistes tontos. Esa fue la última comida que tuve con Itzel. 2 semanas después, recibí esa llamada de medianoche. La llamada donde me rogaba que fuera por ella, que tenía miedo, que no quería quedarse sola con papá. Y yo le dije que durmiera, que todo estaría bien en la mañana. 6 horas después estaba muerta. Ahora, antes de continuar, necesito que hagas algo por mí, querido oyente. Necesito que le des like a este video y te suscribas al canal. Sé que es un momento extraño para pedirlo, pero este canal les da voz a mujeres como yo. Mujeres que están encerradas, olvidadas, juzgadas. Mujeres con historias que necesitan ser contadas. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Es gratis. Y nos ayuda más de lo que imaginas a seguir grabando estos testimonios.
a seguir dándole voz a las que ya no tienen nada más que su verdad. Gracias, de verdad. Gracias. Ahora sí, prepárate, porque lo que viene a continuación va a sacudirte el corazón, va a hacerte cuestionarte todo lo que creías saber sobre esta historia, sobre mí, sobre mi padre, sobre Itzel, porque la muerte de Itzel no fue un accidente, y yo no fui la única que lo supo esa madrugada. Los meses después del asesinato fueron un borrón. Me trasladaron a un hospital psiquiátrico primero, porque los abogados argumentaron que yo estaba en estado de shock postraumático. Ahí me tuvieron sedada, evaluada, estudiada como un bicho raro durante 8 semanas. Los psiquiatras querían entender cómo una madre de familia, sin antecedentes violentos, sin historial de enfermedades mentales, pudo hacer lo que hice. Querían clasificarme, ponerme una etiqueta: psicosis transitoria, brote psicótico, episodio disociativo. Pero yo estaba perfectamente cuerda, y eso era lo que más los perturbaba. Durante ese tiempo no me dejaron ver a mis hijos. Mi esposo pidió el divorcio de inmediato, no lo culpo. ¿Qué hombre quiere estar casado con una mujer que despedazó a su propio padre? Mis niños se quedaron con él. Era lo mejor. Lo sigue siendo. Cuauhtémoc desapareció. Se fue a vivir con unos tíos a Monterrey. No volvió a hablarme durante 20 años. El funeral de papá fue patético. Solo fueron 3 personas, sus 2 hermanos y una prima lejana, nadie más. Porque después de que salieron las autopsias, después de que los periódicos publicaron lo que él le hizo a Itzel, todos lo repudiaron. Bueno, casi todos. Sus hermanos todavía insistían en que yo era la monstruosa, que papá tenía problemas, pero que eso no justificaba lo que le hice. El funeral de Itzel fue diferente. La iglesia estaba llena. Sus compañeras de escuela lloraban. Maestros decían lo brillante que era. Vecinos recordaban su sonrisa. Y yo miraba todo desde una foto en el periódico que me llevó mi abogada, porque a mí no me dejaron ir. Estaba encerrada esperando el juicio. Durante esos meses antes del juicio, mi abogada investigó, y lo que encontró fue peor que cualquier pesadilla. Los forenses hicieron una autopsia más exhaustiva de Itzel. Encontraron cicatrices, desgarros viejos, evidencia de penetraciones repetidas durante al menos 2 años. Su cuerpo contaba una historia de abuso sistemático, prolongado, brutal. Mi hermana no se ahogó accidentalmente. Mi padre la ahogó. La sostuvo bajo el agua hasta que dejó de moverse. Y después hizo lo que hizo. El forense estimó que Itzel había estado muerta entre 30 y 40 minutos cuando yo llegué. 40 minutos donde mi padre, donde él, no puedo ni escribirlo. La defensa argumentó todo esto en el juicio. Mostraron las fotos, los reportes médicos, el testimonio de los vecinos que a veces escuchaban gritos en la noche, la maestra que había notado que Itzel faltaba mucho a clases. ¿Y sabes qué dijo el fiscal? Que nada de eso justificaba que yo lo hubiera torturado, que lo correcto era llamar a la policía, dejar que el sistema se encargara, que mi padre habría ido a prisión de todos modos, que habría sido castigado por la ley. Pero usted decidió ser juez, jurado y verdugo, señora Remedios. Usted decidió que su padre merecía una muerte lenta y dolorosa, y esa decisión la convierte en una criminal. El juez estuvo de acuerdo. Homicidio calificado con agravante de alevosía y ensañamiento, perpetua sin posibilidad de reducción de condena durante 30 años. Me llevaron esposada. La gente en la calle me escupía. Había 2 bandos, los que me veían como heroína y los que me veían como monstruo, los que me vitoreaban y los que querían lincharme. Para mí no hacía diferencia. Yo ya estaba muerta por dentro. Los primeros años en prisión fueron los peores. Las otras internas me respetaban y me odiaban a partes iguales. Algunas me traían café, me protegían,
Me decían que había hecho lo correcto. Otras me atacaban, me gritaban asesina. Me decían que iba a arder en el infierno. Intenté suicidarme 3 veces. La primera con sábanas, me rescataron. La segunda con una navaja que conseguí, me cosieron. La tercera con pastillas que junté durante semanas. Me bombearon el estómago. Después de la tercera vez, me pusieron en vigilancia las 24 horas. Y algo raro pasó, algo que no esperaba. Empecé a querer vivir, no porque creyera que merecía vivir, sino porque me di cuenta de que morir era demasiado fácil, demasiado suave. Vivir con lo que había hecho, con lo que no hice por Itzel cuando pude, era el verdadero castigo. Así que viví, día tras día, año tras año, y entonces, 20 años después de esa madrugada, recibí una carta. Era de Cuauhtémoc, la carta que lo cambió todo, la carta que reveló el secreto que yo no sabía, el secreto que convierte esta historia de tragedia en algo todavía más oscuro. Querido oyente, respira hondo, porque lo que voy a contarte ahora es la pieza final del rompecabezas, la que hace que todo cobre sentido, la que responde todas las preguntas que te has estado haciendo. ¿Por qué Cuauhtémoc dijo ya era hora cuando me vio cubierta de sangre? ¿Por qué Itzel nunca me contó directamente? ¿Por qué papá fue tan descuidado esa madrugada? Todo está en esa carta. La carta llegó en un sobre amarillo, arrugado, con matasellos de Monterrey. 20 años de silencio y de repente, esto. La abrí en mi celda. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla, y cuando empecé a leer, el mundo se deshizo otra vez. Reme, sé que no merezco que me leas. Sé que te dejé sola cuando más me necesitabas, pero ya no aguanto más. Necesito contarte algo que debí haberte dicho hace 20 años, algo que me ha estado matando día a día. Itzel me lo contó. 3 días antes de morir, me lo contó todo. Me dijo que papá la violaba desde que tenía 13 años, que empezó con tocamientos, que después fue subiendo, que la amenazaba con matarte a ti si ella decía algo, que le decía que nadie le iba a creer, que era su hija favorita y que eso era amor de verdad. Me lo contó llorando arrodillada en el piso de mi cuarto, suplicándome que hiciéramos algo, que te habláramos, que fuéramos a la policía, que nos escapáramos, y yo le dije que se callara. Le dije que estaba loca, que papá nunca haría eso, que seguro lo estaba malinterpretando, que los papás a veces son cariñosos de maneras raras, pero que eso no significaba nada. Ella me agarró del brazo, me mostró las marcas en sus piernas, los moretones en sus costillas, la quemadura de cigarro en su espalda donde papá la castigó una vez porque ella intentó encerrarse en su cuarto, y yo la aparté. Le dije que me estaba asqueando, que dejara de inventar cosas horribles de nuestro padre. Me miró con una cara que nunca voy a olvidar y me dijo, entonces voy a tener que hacer algo yo sola. Le pregunté qué iba a hacer. Me dijo que le iba a contar a la maestra, o a la policía, o a ti, que alguien tenía que creerle porque ya no aguantaba más. Remé, yo le dije que si hacía eso yo lo negaría todo, que diría que ella era una mentirosa, una dramática, una loca. ¿Por qué hice eso? Porque yo también sabía. En el fondo siempre lo supe, pero aceptarlo significaba aceptar que yo no hice nada para detenerlo. Significaba aceptar que yo también escuchaba los ruidos en la noche y me ponía los audífonos. Que yo también veía cómo Itzel se encogía cuando papá la tocaba y yo miraba para otro lado. Era más fácil que ella estuviera loca. Era más fácil que todo fuera mentira. 3 días después, papá la mató. Y cuando te vi en el baño, cubierta de sangre, con el cuchillo en la mano, lo primero que pensé fue, gracias a Dios que alguien finalmente lo hizo. Por eso dije, ya era hora, porque lo era. Pero después me fui, me escapé, porque enfrentar lo que yo hice o lo que no hice era imposible.
He vivido estos 20 años sabiendo que maté a Itzel tanto como papá. Que si yo hubiera hablado, si yo hubiera hecho algo, ella estaría viva y tú estarías libre. Ahora tengo 2 hijas, 8 y 11 años. Y cada vez que las veo, veo a Itzel. Y me muero de terror pensando que si alguien les hiciera lo que papá le hizo a ella, y ellas fueran lo suficientemente valientes para decírmelo, y yo no les creyera. No te pido perdón, no lo merezco, solo necesitaba que supieras. Cuauhtémoc. Leí esa carta 100 veces. La leí hasta que las lágrimas borraron la tinta. La leí hasta que me la aprendí de memoria. Y entendí algo que me rompió aún más de lo que ya estaba rota. Itzel trató de salvarse. Trató de pedir ayuda, y la persona en quien confió la traicionó. Mi hermano la traicionó. Yo la traicioné al no ver las señales. Papá la destruyó. Y entre los 3 la matamos. Ese conocimiento, querida oyente, es peor que cualquier celda, peor que cualquier condena, porque ahora sé que no solo fallé en protegerla del monstruo, fallé en protegerla de su propia desesperación, fallé en ser el tipo de hermana mayor en quien ella pudiera confiar plenamente. Esa noche que me llamó llorando, diciendo que tenía miedo, que no quería quedarse sola con papá, esa fue su última petición de ayuda. Y yo le dije que se durmiera. Le dije que papá la quería. Le cerré la puerta en la cara. Ahora entiendes, querido oyente, por qué no puedo arrepentirme de haberlo matado. Porque cada puñalada que le di fue por cada vez que Itzel gritó en silencio y nadie la escuchó. Cada gota de su sangre fue justicia por cada lágrima que Itzel derramó sola en su cuarto. Pero también entiendo por qué estoy aquí. Porque aunque mi rabia era justa, mi método no lo fue. Porque crucé una línea que la sociedad dice que no se debe cruzar. Porque me convertí en el monstruo para matar al monstruo. Después de leer la carta de Cuauhtémoc, intenté localizarlo. Le escribí de vuelta. Nunca contestó. Años después me enteré por un trabajador social que se había suicidado. Se aventó de un puente una noche de diciembre. Mi familia completa, destruida. Papá, despedazado por mis manos. Itzel, violada y asesinada por papá. Cuauhtémoc, muerto por su culpa. Yo, viva pero enterrada. 4 tragedias, una familia maldita. Han pasado 40 años desde esa madrugada. Tengo 67 años. Mi pelo es completamente blanco. Mis manos tiemblan. Tengo artritis, diabetes, presión alta. Mi cuerpo se está rindiendo, pero mi mente sigue atrapada en ese baño, viendo esa escena una y otra vez, como una película en loop que no puedo apagar. A veces en las noches escucho la voz de Itzel. Reme, tengo miedo. Y me despierto gritando, sudando, llorando. Las guardias ya ni vienen. Están acostumbradas. Otras veces sueño con el juicio, el juez leyendo la sentencia, la cara de mi ex esposo llevándose a mis hijos, los periodistas gritando preguntas, la gente escupiéndome. Y luego está el sueño recurrente, el peor de todos. Estoy de vuelta en la cocina de la casa de papá. Es domingo. Itzel está ayudándome a preparar la comida. Tiene 14 años. Todavía tiene esa luz en los ojos. Me mira y me dice, Reme, necesito decirte algo importante. Y en el sueño, esta vez, yo me detengo. Dejo el cuchillo con el que estoy cortando verduras. Me siento frente a ella. Le tomo las manos y le digo, dime, princesa, te estoy escuchando. Ella abre la boca para hablar. Y justo antes de que diga las palabras, me despierto. Siempre me despierto. Nunca llego a escuchar lo que habría dicho si yo hubiera sido la hermana que ella necesitaba. He pensado mucho en qué le diría a Itzel si pudiera hablar con ella un minuto. Solo un minuto. Le diría que lo siento, que fallé, que debí haber visto, que debí haber escuchado, que debí haber sido más fuerte, más lista, más presente,
Le diría que vengue su muerte de la manera más brutal posible porque era lo único que podía hacer. Que cada segundo que papá agonizó fue un pequeño pago por los años de tortura que él le dio. Le diría que he pagado por mi fracaso, que he pagado con mi libertad, con mi familia, con mi vida entera. Pero también le diría algo más, algo que tal vez te va a chocar, querido oyente. Le diría que volvería a hacerlo. Que si me devolvieran esa madrugada, sabiendo todo lo que sé ahora, volvería a tomar ese cuchillo. Volvería a enterrárselo 43 veces. Volvería a arrancarlo. Volvería a sentarme en ese charco de sangre y esperar a que llegara la policía. Porque algunos monstruos no merecen juicio, no merecen abogados, no merecen la oportunidad de defenderse o de manipular al sistema. Algunos monstruos simplemente merecen morir gritando. ¿Eso me hace mala persona? Probablemente. ¿Me hace criminal? El sistema dice que sí. ¿Me hace injusta? Depende de a quién le preguntes. Pero aquí está la verdad más cruda de todas, la verdad que nadie quiere admitir. A veces la justicia real no viene con toga y mazo. A veces viene con sangre en las manos y odio en el corazón. A veces la única forma de proteger a los inocentes es convertirte en lo que todos temen. Hay mujeres en esta prisión que mataron por dinero, por celos, por drogas, por ego. Yo no las juzgo. No soy quien. Pero cuando me preguntan por qué estoy aquí, les cuento. Y siempre dicen lo mismo. Hiciste lo correcto. Incluso las guardias, las que se supone que deben verme como una criminal, a veces me miran diferente. Una vez, una guardia nueva estaba leyendo mi expediente. Se me acercó después y me dijo, «Tengo una hija de 15. Si alguien le hiciera lo que su padre le hizo a su hermana, yo haría lo mismo que usted, o peor». No le contesté. ¿Qué podía decirle? «Gracias por entenderme. Ten cuidado porque este camino no tiene regreso». La moraleja de mi historia, querido oyente, no es bonita. No es inspiradora. No es algo que puedas compartir en redes sociales con un corazoncito. La moraleja es esta. El mundo está lleno de monstruos que se esconden detrás de máscaras de normalidad. Padres, hermanos, tíos, maestros, sacerdotes, entrenadores, vecinos. Todos parecen gente buena hasta que no lo son. Y cuando encuentres a uno de esos monstruos, cuando descubras lo que realmente son, tienes dos opciones: confiar en el sistema, llamar a la policía, esperar que la justicia funcione, rezar para que los abogados hagan su trabajo, cruzar los dedos para que el juez no sea leniente, tener fe en que la prisión realmente castigue al culpable, o tomar el asunto en tus manos. Yo tomé la segunda opción y he pagado el precio. 40 años de mi vida, mis hijos, mi libertad, mi alma. ¿Valió la pena? Pregúntale a Itzel. Ah, pero no puedes, porque ella está muerta. Pregúntale a todas las otras niñas que papá pudo haber violado si hubiera vivido, si hubiera ido a juicio, si lo hubieran condenado, si hubiera salido en 10 años por buena conducta, si hubiera encontrado otras víctimas. Pregúntale si mi castigo valió su seguridad. No soy una heroína. No soy un ejemplo a seguir. Soy simplemente una mujer que llegó a su límite y rompió todas las reglas. Soy la hermana que falló, la que llegó tarde, la que no pudo salvar a Itzel en vida, pero que al menos le dio lo único que pudo darle en muerte: venganza absoluta. Y ahora tú decides, querido oyente, ¿soy un monstruo o soy lo que el mundo necesita más? Yo ya no lo sé. Lo único que sé es que si volviera a nacer, si tuviera que vivir esta vida 1000 veces más, haría exactamente lo mismo. Porque algunos monstruos no merecen piedad, y yo no me arrepiento de no habérsela dado. Antes de terminar, necesito pedirte algo más. Este video ha sido largo, lo sé. Confuso, tal vez. Difícil de escuchar. Pero estas historias, las historias de mujeres como yo, necesitan ser contadas con todos sus detalles dolorosos. Necesitan ser escuchadas completas,
sin ediciones suaves, sin filtros. Si llegaste hasta aquí, si me acompañaste en este viaje al infierno que fue mi vida, te pido por favor que le des like al video, que te suscribas al canal apretando ese botón negro que dice suscribirse, que comentes si alguna vez viviste algo similar o si conoces a alguien que pasó por algo parecido. Este canal nos da voz a las que estamos detrás de estos muros, a las que la sociedad preferiría olvidar, a las que cometimos lo imperdonable por razones que tal vez, solo tal vez, no eran tan imperdonables. Perdón si el video fue largo. Perdón si fue confuso. Perdón si omití cosas. Es que hay detalles que no puedo compartir por mi situación legal. Hay partes de la historia que todavía están bajo investigación aunque hayan pasado 40 años. Pero te conté lo esencial. Te conté mi verdad. Y esa verdad es que maté a mi padre. Lo despedacé. Lo castré. Lo hice sufrir. Y lo volvería a hacer. No busco tu perdón. No busco tu comprensión. Solo busco que cuando veas las noticias, cuando escuches de una mujer que perdió la cabeza y mató a alguien de forma brutal, te detengas un segundo antes de juzgar. Pregúntate, ¿qué tuvo que pasar para que llegara a ese punto? Porque nadie nace monstruo, querido oyente. Los monstruos se crean, a veces por las cosas horribles que nos hacen y a veces por las cosas horribles que no pudimos prevenir. Gracias por acompañarme, gracias por escucharme, gracias por no apagarme a media historia. Tal vez nos volvamos a encontrar en otro video, o tal vez esta sea la última vez que hable. Mi cuerpo está cansado, mi tiempo se acaba, pero al menos me voy sabiendo que alguien, en algún lugar, escuchó la verdad completa, y que tal vez, solo tal vez, esa verdad haga que una persona más preste atención cuando una niña diga, tengo miedo. Cuídate, querido oyente, y cuida a los tuyos, porque los monstruos están más cerca de lo que crees. A veces duermen en la habitación de al lado,